¿Su nombre? Andrés Bustamante. Andrés, ¿qué labor realizas en la galería? Soy un co-curador, co-gestor. Organizo como todos los eventos, exposiciones, busco a los artistas. Pues un todero. ¿De qué manera se fomentan las actividades artísticas aquí en la galería? Hacemos divulgación, exposición, publicación y pues algo de investigación. Estamos en redes sociales, hacemos un documento, un video y una publicación que también se presenta en internet, pero en sí también nos interesa de sacarla y entregarla mano a mano. Así como volver otra vez a esa idea del fanzine. Bueno, en el espacio manejamos ese concepto de fanzine y de publicaciones de bajo presupuesto que nos permite mostrar el trabajo y también hacer libro, arte, no, pues, fanzine arte, fanzine, sí, que la gente puede llevárselo y nos interesa como eso. O sea, el medio que usas para que se conozca la exposición o el taller. Bueno, redes sociales. Sí, ya son pocas las que imprimimos flyer, antes imprimíamos, pero ahora es red social, por todo lado, universidades, con los chicos que están en las universidades, como que pasamos voz a voz, y pues esa es la manera como llegamos como a la promoción. ¿Qué opinas del sentido de la educación y el éxito comercial? El sentido de la educación. Lo que pasa es que, por ejemplo, es una cosa que hablábamos también con Gustavo del taller, y es como ve uno mucho la preocupación en los estudiantes, en ciertos, pues he tenido la oportunidad de estar como en ciertos momentos, en ciertas universidades, es una preocupación por sacarla del estadio, triunfar, vender, ser exitoso y sacar todos los dibujos y venderlos. Están pendientes, las preguntas que le hacen a uno es ¿cómo hace para conocer al galerista? ¿Cómo hago el contacto? ¿Paso un portafolio? ¿Paso lo otro? Como que todo se enfoca en eso y en realidad el trabajo queda, sí, como que, bueno, ¿qué tiene usted? No, yo hice un cuadro, como que ese cuadro es el que quieren sacarla del estadio y no hay una producción. Entonces sí siento, no sé si es el sistema de educación el que lleva eso, vende como esa idea de ves en el arte pues la estrellita, el rockstar que la logró, o lo encontraron, el genio creador que encontraron en una calle y lo volvieron famoso, y sí, como que todavía siento que seguimos como en esa idea romántica de arte. Las galerías de hecho funcionan de esa manera, ellos venden ese ideal de qué es lo que está en el mainstream ahorita, y muchos de los estudiantes y artistas, pues como es el único medio donde podemos vender, pues lo que hacen es producir de esa manera. Entonces todas estas curadurías contemporáneas donde todo es igual, todos los artistas empiezan a pintar o a dibujar de la misma manera, pues porque el mismo comercio crea esas como esas expectativas. Entonces de los estudiantes que tengo dicen ¿qué hago? ¿Cómo hago ahora? Voy a salir pues de la universidad y si no conozco la gente adecuada, pues me voy a ir para el hueco, y un poco de cosas que uno dice sí pasa, es verdad, pero hay muchas más opciones en las que uno se puede mover, sí, que es más complejo, sí, porque hay que emancipar, crear público, crear es otra cosa pero el que no tiene como esa rejera es imposible, y ese es el problema que veo dentro de las facultades de arte. Los pelados es como ir a quieren como graduarse de artistas y hacer tareas y salir del momento. Yo pienso que estamos en un lugar muy difícil porque el común percibe el arte desde la época clásica, o sea, buscan lo bonito, buscan el genio, buscan eso, y hay una doble moral con eso porque eso lo aprovechan muy bien las galerías, entonces venden la idea del genio, sí es el duro, es la última guaracha en arte contemporáneo y esas dos colombiano. Cosas, y uno diría, pues realmente lo que estamos haciendo es algo mucho más colonial. Sí, yo pienso que la pretensión de modernidad que es absurda, ¿sí? Porque realmente nosotros todavía necesitamos legitimar nuestros gestos con los discursos de otro lado.
y perdóname, pero eso es colonialismo, o sea, es simplemente como yo hago para que lo que yo hago sí sea valioso. Y no nos estamos pensando, por ejemplo, cuál es el papel que puede jugar el arte en una sociedad como esta, que es una de las preguntas que yo me hago, que es como un tipo de mirada que no es común a nuestro medio, es lo que quiero decir, está descoyunturado, no hemos trabajado en la sensibilización de público, tenemos gente que le da lo mismo un sombrero de caña flecha al lado del acordeón a un caballo en un paisaje así, hay una confusión de lo que es eso y en la mitad estamos nosotros. Y fuera de eso hay una presión muy fuerte, por eso lo repito, para mí estamos en una época colonial, para mí los posacas son chistosos, no creo que existan, donde todavía hay padrinos y hay gente que dice lo que debe ser arte, y que eso se nota mucho, no sé, eso no es secreto, desde Marta Traba, desde antes, ya habían los que dirigían la cosa acá, y los que seleccionaban lo que más se parecía al lenguaje universal, ¿no? Que era el libro. Igual ese concepto de curaduría siempre está. Sí, el problema aquí es que existen 3 o 2, inclusive una curaduría donde todos piensan acceder a esa curaduría y el curador de turno propone quiénes son. El problema es que no existen diferentes momentos para que todos puedan estar en eso. Si yo hago desde dibujo, estoy con un público que me manda eso. Si hago otra, bueno, cualquier cosa, y solo hay uno donde ellos dicen que es, entonces no, o que queda, o se va para el lado, si no es fuerte, el falso termina adaptándose al cuento. ¿Cómo se representan o se muestran a los artistas en este espacio, en esta galería? O sea, nosotros no manejamos como esa idea de representación, o como de, no vendemos como el trabajo de ellos, digámoslo en términos de obra, aunque sí hemos vendido 4 dibujos, pero no tenemos como el fin la venta, nos interesa, digamos, ese fin. Nos interesa es crear vínculos entre la gente, el trabajo de ellos, entre estudiantes, entre los del centro comercial, mucha gente que viene como al espacio, ¿sí? Como los escogemos, un gusto personal, de repente está inmersa la investigación que tenemos como espacio, ¿sí? Pero digamos que no es que tengamos 5 artistas y esos 5 artistas nosotros los movemos en ferias y eso. No, nosotros trabajamos con mucho, digámoslo así, artista, que se acercan unos, otros los buscamos. Nos interesa eso, abrir también esas diferentes propuestas, ¿no? Y empezar a charlar con ellos, a ver qué es lo que nos proponen, qué está pasando con todo esto de aquí, lo de allá, ¿sí? Y poder hacer un panorama de lo que de verdad nos está moviendo y no vender ideales de que sí, aquí vamos a hacer una exposición y le vamos a vender 80 cuadros y vas a ser súper famoso. Diría que es lo y contrario. te saco en la Jet Set y te saco ponemos los cuadros en el matiné de Caracol para que vendan ¿Ustedes más. han venido a una exposición acá? Sí, no, pues y va saliendo, ¿no? Distinta. Va saliendo como el asunto, pues hay momentos, o sea, nosotros también manejamos, digamos así, somos de autogestión, entonces hacemos estrategias para poder también mostrar, porque no se trata también, nosotros todo el tiempo es, sí, como financiar las exposiciones para que vengan los amigos del artista, y no, nos interesa es otra manera con los estudiantes. Por ejemplo, el taller está trabajando con un sistema chévere que no implica pagar, pero sí es una procuraduría ¿sí? Cada que ellos son los gestores de cada exposición donde ellos invierten también. ¿Cómo creen que influyen las galerías dentro de la educación artística? Uy, eso es terrible. Yo pienso que, y ahí sí acoto que es mi pensamiento, yo pienso que las galerías son el verdadero cáncer del arte, así como las academias son el cáncer de la educación. O sea, ¿a qué me refiero? Hay una lógica que tienen las galerías y que es necesario entender, y es que es comercial, ¿sí? O sea, las galerías no son lugares altruistas donde se exhibe no, hay muchos intereses económicos, intereses de todo tipo que se mueven ahí, y de todos modos, pues si uno pasa a una galería, pues ya pasa a ser parte del mercado y a tener obligaciones con él. Entonces tú ya tienes que dar el producto que pide el público, ¿no? Todo es oferta y demanda. Entonces yo pienso que honestamente un artista debía llegar a una galería muy bien,
Bueno, cuando está chino es muy difícil porque se frustran, porque la exigencia es durísima y fuera de eso juegan mucho con los sentimientos de ellos, en especial con el ego, que es la parte más débil que tenemos. Entonces los endiosan y los vuelven Dios y después caen y se vuelven mierda y no saben dónde coger, pues igual hay varios qué hacer. de galería, ¿no? Hay diferentes Bueno, sí. enfoques de galería, ¿sí? Yo pienso que es poderle jugar en términos personales con ese recurso y no dejar que ella domine el trabajo, ¿sí? Que es complejo, o sea, uno llega y dice, es complejo porque yo ya no vendo esto, ya no está de moda. Tienes dos opciones, o me adapto a lo que sigue o no sigo trabajando. Entonces, si hay una angustia de lograr un éxito vendiendo, entonces fijo terminas siguiendo la rueda. Claro, Fijo, que es mucha ¿sí? presión y es inconsciente. Que está bien, está mal, no Cóctel sé, es una yo presión. no lo haría, sí. Me parece un poco caótico. Bueno, sí, yo en eso soy un poco más exagerado. Sí, parece un poco caótico meterme en la lógica de si se venden. Sí, que es que de ahí sale un poco la lógica del espacio porque era eso, era como que lo que más me choca es que un artista dependa o de una galería, o una institución, o una convocatoria, porque no debía ser así. O sea, no debía de, pues como que un médico dependiera para dictar su discurso de lo que le diga una enferma. Entonces yo pienso que eso castra, sí, en cierta medida, y que se está tirando a mucha gente. Y los estudiantes Bueno, se deberían, está antes de considerando pensar mal. en entrar a una galería, hacer proyectos, Es que esa es la que involucren exposición, venta, no sé. Y ahí sí es muy chévere que quede ahí porque pienso que es el error que tienen las apps de exigirles a ustedes que vayan a galerías muy temprano. Sí, yo pienso que antes de eso debían hacer proyectos de afectar el espacio como el arte afecta un espacio realmente. Una galería es donde la obra menos habla, sí, porque está neutralizado, todo el mundo va a ver eso allá. Entonces, pero no hay como reflexiones de otros lugares. El arte brilla por su esencia acá, o sea, si uno no va a Chapinero, el centro, uno no ve arte por ningún otro lado. Entonces, pues ahí van como los líos. Yo decía, pues lo ideal sería que uno saliera de la universidad, tuviera su espacio donde vende su obra y donde hace su taller. Ya. Eso sería el ideal, pero no se darle a la puede. galería en el sentido de que si ellos lo buscan a uno, pues Es otra cosa. El problema es trabajo, que siempre si hay les un gusta interés bien, detrás. movámoslo. Y los merchantes son los que más ganan. Y hay gente que se mueve más por un medio social. Sí, entonces ese es el pool que tienen ellos. El artista plástico es una hueá para vender. Y esa es la mejor pregunta que le puedes hacer a cualquier artista. ¿Cuánto vale su obra? Se vuelven mudos, se achan, no saben ni más ni menos, ¿sí? Y la otra es que nos toca volvernos más dinámicos con las relaciones que tenemos entre nosotros, porque si no, vea, la forma en que a uno lo hagan es muy sencilla. Usted no tiene lugares para exponer, se queda con su obra en su casa, a los 5 años está deteriorada ya, lo agarran, usted nunca mostró eso. Pero entonces ya toca ver como otros medios, hay algo que hace Andrés que es muy bacano, y es traquear las obras, sí, entre los mismos compañeros. Esas cosas es una actitud, yo pienso que eso es una actitud política, sí, porque es como yo hago para que mi obra no se quede en casa, lo que yo dije, pues que cumplan, sí, porque si yo digo algo y no lo escucha nadie, pues no tiene sentido decir, no se está diciendo. Entonces pues hay como muchas dinámicas ahí, y eso es bueno. Pero no se preocupen tanto por galerías, o sea, yo pienso que eso es un absurdo. Realmente casi ninguna exposición ha logrado una importancia social como tal. Sí, o sea, eso es un lobby, o sea, vayan al Banco de la República y Man Ray, ¿no? Ese es el mismo, ese ejemplo me gusta mucho por eso. El man le jugaba a otra cosa y acá lo elitizó, todo se ve súper bonito y el man hablaba todo lo contrario, entonces lo que vimos fue todo lo contrario de lo que él pensaba. Entonces, y va por ahí, sí, se vuelve muy dedo parado todo, sí, manierista. Las muestras dan esos garajes saturadas y que hubiera una línea curatoria, Sí, pues es como normal. sí. Pero ¿Qué opinan de los medios y la prensa, los medios de comunicación para que un artista tenga reconocimiento? Uy, yo pienso que ese es el eje, yo pienso que ese es el truco. O sea, si usted tiene medios, si usted está relacionado con eso, lo sube, porque hay como mucha ignorancia frente al tema. Yo pienso que es un problema de medios, el problema del arte es de medios, ¿quién oficializa eso? Sí, para decirlo bien cortito. ¿Encuentran alguna diferencia entre las obras de un artista formado y un artista empírico? Esa tiene puntas. Para mí es muy difícil la obra de los artistas empíricos. Pues no, conozco gente que sí ha hecho como un estudio, pero el problema es como la falta de referentes.
O sea, se queda mucho como en esa visión coloquial de que hacer arte es algo solo espiritual y ya, y totalidad. Sí, pues que es un discurso que honestamente no comparto y son complicadísimos a mi forma de ver. Yo pienso que la academia de todos modos a ti te pone en contacto con referentes y con cosas que hacen que tu mirada no sea tan cándida. Pienso que esa es la función de la academia realmente, que uno conozca como todos los elementos del lenguaje, pues no todos, pero sí muchos elementos de lenguaje, de las propuestas que hay para poder construir un discurso en esas bases. El problema es que, pues no sé, es que es como tan difícil eso, porque bueno, aquí llamamos una artista empírica. Hay varias cosas que yo he visto en galerías que merecerían ese nombre, pero pues es que es muy difícil, porque cómo se le coloca el valor a una obra, ¿sí? Entonces, ay, no sé, es que esa es como, tiene muchas puntas. Más acá yo no he encontrado como un empírico que proponga cosas, bueno sí, uno que otro que propone cosas, pero que tiene contacto con información y vive también el asunto, entonces, pero es que como muchos siguen como ese cliché del arte. No, y como funcionamos desde el imaginario, muchos de los artistas empíricos pues empiezan a hacer bodegones, caballos, todo esto, que es lo que ellos creen que es, que inclusive a uno en la academia le pasa, el imaginario que uno tenía de artista, pues en mi caso era súper hippie, era una vaina muy chistosa. Ya cuando uno empieza a conocer, pues se da cuenta que los imaginarios distan un poco de lo que es el oficio. Pero entonces esa diferencia no la hace un empírico. También no estoy de acuerdo con las legalizaciones, las profesionalizaciones que hacen. Me parece que es una falta. Bueno, claro que con esta carrera todo el mundo limpia el polvo, porque pues imagínate para ser médico que te digan eso, ¿no? O otra profesión cualquiera, pues se te paran, pues entonces no hago 5 años sino hago 2 y ya. Pero me parece que es delicadísimo, que es una vaina que es una legalización. Y que sí tiene mucho que ver ahí, pues, muchas cosas que no son del todo honestas, que pienso que eso es lo que prima. Pero supongamos, hay artistas que son, digamos, reconocidos en el medio, que no estudiaron artes o que estudiaron otra cosa, sí. Digamos, pero sí, hay sí, unos, por ejemplo Antonio Caro, él salió en segundo semestre de la universidad. sí, por Sí. ejemplo Rosenberg Sandoval o José Sí. Alejandro Restrepo, que ellos... Pero sí tuvieron contacto con información, es no otra es más cosa. un título, sino sí tienen contacto con el arte contemporáneo, revisan, estudian, ¿no? El maestro Caro Y- todo el tiempo está revisando cosas, qué es lo que está pasando. En cambio a veces dentro de eso empírico, pues ese artista se queda como en ese romanticismo mirada. moderno del arte, pero obviamente sí, pero sí han pasado, es más como un desencanto de haber pasado por la universidad. Claro. O sea, Alejandro pasa por la universidad, desencanto, lo que es esto, Pero vuelve desencanto, ella. pero porque no ve ahí las pautas para seguir, que es diferente a una persona que nunca ha estudiado, que entiendo empírico, que Claro. nunca ha tenido sino produce imagen, pero es una imagen muy clichésuda, muy lo que se entiende que es las artes plásticas. Eso es como lo básico que a uno le sale cuando uno Sí, quiere más, el comenzar, desencanto es ¿sí? súper. Es buscar lo bonito, es buscar porque todo nuestro imaginario está en el pensamiento clásico, es pintura clásica lo que vemos nuestras familias también, o sea, todo el nicho donde estamos entiendes desde ahí, y si usted pues no presenta eso, pues es como difícil, entonces es muy raro, y acá es más raro aún, porque se dan una cantidad de cosas, no solo en el medio, es que solo el definir empírico ya es difícil, pues imagínense todo lo que sale en la mitad, entonces sale cualquier tipo de propuesta y cualquier tipo de propuesta se legitima, y entonces pues es Sí, muy chistoso. El paso por la universidad es importante porque uno conoce, pues no sé, Tiene pero contacto igual con los no, compañeros, hay muchas preguntas aprende. con respecto a eso de pasar por la universidad. Ajá, ¿hasta qué O sea, punto? de pronto es más no tener contacto, no a veces conoce artistas y como que no, como ahí un ente no hay nada, no están buscando, investigando, pues desde lo personal, no desde lo académico. Sí, eso Son se ve cosas mucho. como muy, sí, como hay muchos estudiantes de arte que van es a hacer trabajos, tareas y para graduarse de artes plásticas, sí, que es básicamente lo mismo, pasaron por una universidad, pero no hay un dominio, no se interesan por la información, no hay, Sí, sino van por es a hacer la tarea, cumplir la responder tarea y hago arte y las tesis son un montón de televisores último, no sé, efectismos y soy artista, sí, no son cosas muy sinceras, a veces dentro de lo empírico es lo sincero, sí, porque ellos, empírico entendiendo esa ruptura de salirse de la universidad, así como estos que mencionas, ¿no? Que es un desencanto, ¿sí?
pero empírico de allá a veces no lo he encontrado. Por eso digo, quisiera encontrar a alguien que no tuviera esa información, arte en la cabeza, que produzca, que fuera interesante. Generalmente se busca hacia lo indigenista, hacia lo folclórico, hacia sí, no hay como... Sí, ¿Qué es el lo que cliché pasa? de- Sí, cuando ustedes pasan por la séptima, ¿no? Uno ve las propuestas de ellos y están enmarcadas porque eso es lo que ellos creen que es arte. Entonces es delicadísimo como venir a cambiar eso, ¿cómo? Sí, y hay gente que lleva muchos años dibujando, pero ahí está la pregunta: ¿qué es arte y qué no es y por qué? ¿Y quién determina esos lineamientos? Aunque Menos yo mal vi- ya somos más yo vi la concretos, colección de, sí, ¿sí vieron sí. la colección de Juan Mejía? Que Juan Mejía colecciona arte mayor, como le dice, arte plástico, como dice, pero también colecciona dibujos de gente que no tiene ninguna idea de qué es el arte. Pues dibujan y él los busca y los encuentra en cualquier... Me pareció una locura, sí. No, eso es chévere. Como gente que uno Son como encuentra. los cuestionamientos que se están dando Sí, ahorita, que son son súper interesantes. Que de pronto para eso sí sirve un artista plástico, ¿no? Para El de- cuestionarse y dar propuestas de lo que está sucediendo ahí con él y con su ¿Cuál es medio. la postura que tienen ustedes frente a la educación artística profesional? A mí, sí, a mí siempre me ha parecido muy complejo, aunque yo trabajo también, soy docente, sí, y me parece complejo por lo que les decía. O sea, la gente entra a estudiar arte con ese ideal de tener un título de artes plásticas, como podría ser un título. Sé que es una carrera como cualquier otra, pero en el arte sí se necesita que esté, o sea, por lo menos estar activo y proponiendo cosas para que funcione el asunto. Entonces siento que hay un fracaso grandísimo en las academias de arte, porque se están cultivando artistas y no personas, y se les enseña más a mostrarse que a entenderse, como a buscar la manera de mostrar lo que sea, ¿sí? Más allá de entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que... ¿sí? Entonces uno encuentra una montonera de pelados que sí, que es como, hago la tarea y ya paso, y la tesis con cualquier cosa. Nos pasan las tesis que cuando van al espacio, como que bueno, ¿qué es su propuesta? No sé, en una tesis, sí. Sí. O sea, nosotros estudio, les digo, ay, es que Ayúdenme acá. tengo que graduarme y me voy del país, o tengo que, yo digo, bueno, bacano, hágalo, sí. Pero entonces, ¿para qué perder tanto tiempo sí, es como, Estudiando? ¿para qué perder tanto tiempo allá? Tampoco creerse, pues sí, es como estar en el medio, pero buscar como otras, como la cosa del espacio es eso, ¿sí? Sí, De investigación en el las sentido de relaciones. empezar a hablar con gente, empezamos a hablar, a cuestionar y a decir, oiga, sí, y a hacer proyectos que Al involucren menos más que llegue un personas. estudiante de arte y salga paniqueado de allá. ¿En qué es bueno, porque o sea, toca cuestionar el oficio mucho. Lo que Pues yo les sí, pero decía, en sí, la buena, putas tampoco estudiar. para No dando derrumbarlo. barrotes, Sí, no. es que, sino Pero como sí para, cuestionarlo. Sí, un venga, ¿qué dibujito. estamos haciendo?